Buenos días, nos encontramos hoy nuevamente con la Magíster Mónica Insaurralde para tener esta conferencia titulada Imaginar y recrear escenarios de aprendizaje genuinos, que se trabaja en el marco de la diplomatura, la práctica docente universitaria en clave de aprendizaje autónomo. Agradecemos mucho a la Magíster, ya tuvimos una conferencia anterior donde hubo interesantes preguntas también, así que les solicitamos a quienes, a medida que vayan escuchando la conferencia, tengan consultas para hacer, que puedan realizarlas a través de los chats, tanto en YouTube como en el Zoom. Y aquí con la profesora Tamara Acosta vamos a estar después acercando esas consultas a la Magíster. Así que adelante, la dejamos, Mónica, con los que ya se están sumando en esta transmisión. Bueno, buenos días a todos y a todas, tanto las colegas que se encuentran y los colegas que se encuentran en el Zoom, como aquellos que están en la transmisión a través del canal del CIEP. No quiero empezar esta conferencia sin resaltar que desde la CONADO Histórica estamos llevando adelante un paro de la semana que abarca desde el 1 al 6 de diciembre en defensa de las universidades públicas, de la educación pública toda, para que se cumpla la ley de financiamiento que el Congreso ha revocado la derogación por parte del presidente, de modo que defendiendo a la educación pública, a las ciencias, a las tecnologías, estamos reclamando para poder tener un financiamiento que nos permita continuar y aún mejorar la calidad de nuestras universidades públicas. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, entonces ya Raquel ha planteado el título de la conferencia, que coincide con, para quienes no están inscritos en la diplomatura, con el núcleo temático 3, que lleva el mismo nombre que esta conferencia, y compartimos acá los temas de este último núcleo temático de este curso que nos reúne, ¿no? Trata sobre la enseñanza y los aprendizajes en escenarios digitales sincrónicos y asincrónicos. Nos dedicamos a profundizar en algunas de las estrategias de enseñanza, como estudio de casos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, talleres y laboratorios en diferentes espacios y tiempos, entre otras. También nos preocupa poder profundizar sobre preguntas que desafíen y movilicen al estudiantado, recursos digitales en clave de aprendizajes autónomos y colaborativos, lo que hoy se denominan materiales didácticos digitales, narrativas transmedias y la expansión de los aprendizajes en las redes sociales. Por último, se iniciará el tema, la enseñanza, los aprendizajes y la inteligencia artificial generativa, porque este será un tema que será retomado tanto en el curso 3 como en el curso 4. Muy bien. Me interesa compartir con ustedes algunas reflexiones en base a la investigación que Ken Bain realizara en Estados Unidos durante unos 15 años aproximadamente en diferentes universidades,
que fue publicada originalmente en el 2004 y que la Universidad de Valencia la publicó en castellano en el 2007. El libro se denomina Lo que hacen los mejores profesores de la universidad. Voy a solo traer a compartir algunas de las cuestiones que encuentra él y su equipo acerca de estos profesores que piensan la docencia como una actividad que ayuda a los estudiantes a aprender. Se preocupa por establecer qué pueden aportar su asignatura a la formación de los estudiantes. Estos docentes desarrollan formas de pensamiento propias de la profesión. También se preocupan por estimular a los estudiantes para que construyan sus propias argumentaciones, presentar los debates a lo largo de la historia de la disciplina, las controversias actuales, los problemas abiertos a la investigación. Este también es una preocupación muy importante que la podemos enlazar con los planteos de Alicia de Alba cuando dice que nos debemos ocupar tanto de la formación teórica de los estudiantes como también de la formación epistemológica, es decir, aquella que nos lleva a poner sobre la mesa, en las clases, cómo se construye el conocimiento, ¿sí? Muchas veces volver a los debates que se dieron en otros momentos históricos, permite también ver cómo se ha ido construyendo históricamente la disciplina, pero también instalar en la clase las controversias actuales y problemas a los que todavía la disciplina no encontró una respuesta posible, ¿no? Desde ya en la perspectiva de que los conocimientos científicos son siempre provisionales. Otra de las cuestiones de las que se ocupan es ligar los problemas actuales del campo de estudio con los intereses de los estudiantes y los contenidos de la asignatura. Y acá tenemos los planteos también que podemos recuperar de Gloria Edelstein cuando pensando en la docencia toda, pero en la docencia universitaria también, plantea la importancia de que la enseñanza sea situada, ¿no? Atendiendo tanto a los estudiantes, a los contenidos de la asignatura, pero también al contexto social más amplio, ¿no? Y aquí, en este núcleo temático, recuperamos también de Gloria Edelstein la categoría que ella construyera hacia fines del siglo XX, en los 90, que pueden encontrarla en la presentación, que está publicada en el aula virtual, y esa categoría la denominó construcción metodológica, donde plantea que todo tema que se quiera enseñar debe atender no solo a la estructura sintáctica y semántica de la disciplina, sino también a la estructura intelectual de los sujetos que aprenden, ¿sí? Y además, esa construcción que se hace ligando lo que también denomina lo epistemológico objetivo, en el primer caso, o lo epistemológico subjetivo, cuando pensamos en los sujetos que aprenden, esto también tiene que estar ligado a las intencionalidades docentes y también, por supuesto, a ese contexto social más amplio que va más allá de la disciplina, más allá
de las paredes del aula y de lo propiamente institucional. Entonces, ahí tenemos la ligazón con los problemas actuales del campo, pero también, como veíamos antes, con los problemas que se encuentran en la sociedad. Otra de las cuestiones por las que se preocupan estos docentes que quieren ayudar a los estudiantes a aprender es a compartir sus propias formas de resolver problemas en la disciplina. Desafiar los conocimientos o supuestos previos de los estudiantes, una temática que estuvimos desarrollando, profundizando en el núcleo temático 2, y proponer tareas auténticas que desafíen el pensamiento de los estudiantes, que les permita equivocarse y volver a empezar. Y acá es cuando nos conectamos en profundidad con la temática de este núcleo, donde queremos imaginar y crear escenarios de aprendizajes genuinos. Bueno, a mí me gustaría recuperar algunas narrativas de las que estuvieron escribiendo las y los colegas con las que abrimos el tránsito por este curso 2. Voy a leer algunas, todas son muy interesantes. No voy a estar pasando ahora diapositiva porque las voy a leer, porque en ellas también encontramos las preocupaciones que tienen las y los colegas de esta diplomatura porque sus estudiantes aprendan, y además cómo identifican que han aprendido y siguen aprendiendo mucho de esa interacción con el estudiantado. Comparto una de ellas que escribió José Alberto Amado. Desde el día que me inicié en la docencia, que fue por casualidad o tal vez por consecuencia, siento que entro al aula como quien abre una puerta hacia un mundo que no existe en ningún otro lugar. Afuera queda el ruido, el apuro. Dentro, en cambio, se abre un pequeño espacio donde el tiempo cambia de ritmo y la mirada se detiene en algo tan simple y tan profundo como aprender. Puedo ver en el brillo o en la sombra de los ojos de mis alumnos si el contenido que preparé con tanto cuidado será un puente o un muro. Y ahí empieza mi tarea más silenciosa, la de transformar la enseñanza en un gesto humano. Para mí la docencia no es un acto repetido, es una invitación permanente a reinventarme, a escuchar de verdad, a hacer lugar para que otros encuentren su voz. A veces una pregunta inesperada abre caminos que no había imaginado, y entonces me doy cuenta de que enseñar no es entregar certezas, sino animarse a caminar juntos por lo incierto. Mis estudiantes me muestran que el aprendizaje no es lineal, que hay pausas necesarias, que lo emocional y lo cognitivo no se puede separar. Me enseñan que la autonomía no nace de abandonar al otro, sino de acompañarlo lo suficiente como para que un día pueda seguir solo. Hay momentos que guardo como fotografías mentales, ese gesto de comprensión después de mucho intentar, esa sonrisa tímida cuando alguien finalmente se anima a participar, ese silencio que piensa. Ser docente es mirar el mundo con otros ojos, es creer en las posibilidades incluso cuando parecen pequeñas.
me empuja a actualizarme, a corregirme, a celebrar lo que sale bien y a aprender de lo que no. Pero sobre todo me recuerda que cada clase es un acto de confianza. Ellos creen en mí para guiar y yo creo en ellos para descubrir. Me parece importante entonces volver, como nos habíamos prometido, a estas narrativas sobre cómo nos hicimos docentes, cuáles fueron nuestros referentes, nuestras inspiraciones, tanto en el caso del propio estudiantado como en el caso de profesores que también dejaron huellas en nosotros. Lucía Montserrat Gutiérrez, de Ciencias de la Salud, perdón, me sale Ciencias de la Educación porque soy de este campo, de Ciencias de la Salud, dice en un fragmento, esa fase como ascripta fue un lugar especial para aprender y observar. Me enfocaba en cómo eran las clases, cómo mis profes influyentes en mi formación combinaban pedagogía clara, sensibilidad y seriedad. A la vez los profesores de la cátedra me ayudaron con paciencia, mostrándome formas de planificar, estrategias de evaluación y la importancia del trabajo en equipo. Aquellos intercambios forjaron sutilmente mis primeros cimientos, vislumbrando mi camino como futura educadora. Después, en 2018, surgió una convocatoria para cubrir puestos en la cátedra. Postularme fue un acto de decisión, un ejercicio de fe en mi persona. Ya no era solo una colaboración, conllevaba asumir formalmente el papel de docente, en tanto que sus primeras experiencias habían sido como adscripta o alumna auxiliar. Bueno, acá vemos cómo en este caso hay profes que han dejado huellas en Lucía. Y volviendo a la ingeniería, la experiencia de José Alberto, quería compartir también de otra investigación posterior de Ken Bain, que se publicó con el título Superasignaturas, el futuro de la enseñanza y el aprendizaje, una experiencia en la que sigue la propuesta de Stolk y Marcello, dos profesores de Massachusetts que pensaron que podrían lograr una mayor motivación si las asignaturas integraban distintas disciplinas, permitiendo a los estudiantes ver cómo el conocimiento de la ingeniería se relacionaba con otros ámbitos y viceversa. Escribieron, defendemos que mejorar las condiciones y las conexiones interdisciplinares entre estudios técnicos y contextos sociales puede ayudar a la clase de conocimiento del estudiante que conduce al crecimiento a largo plazo. Para llegar a interesarse en profundidad, los estudiantes necesitan una sensación de relevancia personal y tiene que ver un valor más amplio de su formación en ingeniería. ¿Podrían conseguir ambas cosas si estudiaban historia y sociedad a la vez que aprendían ciencia de materiales? Así fue como prepararon una asignatura que denominaron Cosas de Historia.
En el primer día los estudiantes entraron en lo que se dio en llamar un espacio híbrido de laboratorio y estudio de proyectos. Había mesas de trabajo y bancos rodeados de equipo de laboratorio que incluía una campana de gases, medidores mecánicos y microscopios. Los estudiantes se sentaron en grupos de 4 o 5. Quizás la vista más repetida era una pila de productos de consumo, cosas que pueden esperar encontrar en las estanterías de los grandes almacenes o en una ferretería. Herramientas, ropa, juguetes infantiles y demás productos de consumo amontonados en una mesa. Ambos profesores invitaron a los estudiantes. Acérquense al frente de la clase, escojan un objeto para su grupo que les llame la atención desde la perspectiva del impacto social o de la tecnología y el diseño. Se les pidió que comenzaran preguntándose cosas sobre ese objeto. ¿Qué es? ¿Qué papel tiene en la sociedad? ¿Qué valores le damos? ¿Qué impacto económico y ambiental tiene? ¿Qué se ha utilizado para fabricarlo? ¿Y por qué? Así fue como estos profesores se convirtieron en recursos, proporcionando artículos que leer, tanto sobre ciencia de materiales como sobre un contexto histórico más amplio. Pero en cada paso del recorrido se encontraban enredados en una gigantesca pugna entre dar a los estudiantes la libertad de aprender y ofrecerles las estructuras que necesitan para mantenerlos en la senda del éxito. Esto que tanto nos pasa, ¿eh? Explicamos, desarrollamos el tema o dejamos que los estudiantes indaguen, a partir, por supuesto, de generar tareas de estudio, y acá recupero a Gary Fenstermayer, porque esa es nuestra tarea como docentes y porque los estudiantes aprenden llevando adelante esas tareas de estudio. Los estudiantes diseñan sus proyectos y deciden lo que desean perseguir, lo que entregarán y qué harán cada vez que acudan a clase. Pero los profesores le dan su valoración y les ayudan a diseñar algo que resulte productivo y que les permita seguir el rumbo. Los estudiantes habían elegido permanecer en la clase, pero podían diseñar actividades que los llevaran a su destino sin perderse a medio camino. El primer proyecto, que es este del cual estamos compartiendo, supone que les ayuda a aprender sobre átomos, moléculas, enlaces y estructuras, pero ¿les llevaría el mapa de carreteras a todas esas localidades? Como Stork recordó recientemente, conforme se aventuraban en su viaje, la clase era algo parecido a un completo caos, una batalla campal, con estudiantes yendo de acá para allá, incluso en unas estancias a otras, desde unas estancias a otras, para hacer experimentos o recoger datos. Y nosotros, los profesores, corriendo como locos, intentando facilitar su proceso de aprendizaje. Pero había un método para que ese método se centrara en la búsqueda de la diversión. Bien, acá vemos cómo no solo después de décadas y décadas en el Instituto de Massachusetts de formar a ingenieros a partir de o en base a proyectos, se abre otra perspectiva, ¿sí? Que es en base a proyectos interdisciplinarios donde también se incluya
una disciplina que no es de las disciplinas que históricamente en el Instituto de Massachusetts se tenía en cuenta, ¿no? La historia. En este sentido, me interesa, ¿sí? Pasar a compartir un audio de una de las propuestas que tuvieron que elaborar las y los colegas de este curso en el núcleo temático 2. Todas fueron propuestas muy interesantes que incluso avanzaron más allá de las temáticas del núcleo. Por eso mi decisión de que la propuesta que tienen que elaborar para el núcleo en el que nos encontramos, cuyos contenidos compartí al inicio de esta conferencia, vuelva a esa carrera y a esa asignatura o núcleos de asignaturas en las que basaron la propuesta que ya han compartido, ¿sí? En un paddle a través de audios. Entonces elegí uno, me costó mucho elegir uno, y vamos a escuchar un fragmento, porque después necesitamos ponerlo en relación con lo que venimos profundizando en el seminario y también con los planteos de Kane Bain. ¿Sí? Bueno, escuchamos. El rol de la química en las problemáticas ambientales. Siguiendo las ideas de Magallanes, Parodi y Mancino, el aula universitaria debe constituirse como un espacio de pensamiento, donde los estudiantes no solo reciban información, sino que la transformen activamente mediante procesos críticos, reflexivos y colaborativos. Para la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente dictada en la Facultad Regional Orán, el área de química ocupa un rol esencial en los primeros años de formación de los estudiantes, ya que permite comprender fenómenos para el análisis de problemas ambientales, la gestión de recursos y la toma de decisiones científicas fundamentadas. Los alumnos de los primeros años de esta carrera suelen presentar interés por cuestiones ambientales y sostenibilidad, heterogeneidad en su formación previa en química, necesidad de desarrollar habilidades de análisis y resolución de problemas, motivación cuando se trabaja con casos reales o problemáticas actuales, preferencia por metodologías que combinen práctica, reflexión y discusión. Estas características se alinean con el planteo de Magallanes, Parodi y Mancino, de promover un aula donde el estudiante piense con otros, confronte ideas, explore alternativas y desarrolle autonomía intelectual. En nuestro trabajo proponemos una planificación centrada en actividades que promueva el pensamiento crítico, el aprendizaje autónomo, la participación activa en la construcción del conocimiento y la relación entre teoría química y problemáticas ambientales reales. Entraremos de lleno en las problemáticas locales, su análisis, la relación con el contexto y el papel que cumple la química, los fenómenos de estos procesos, causas y consecuencias.
se acudirá a la utilización de recursos como fotografías, recursos audiovisuales y la intervención oral. Para llevarlo a cabo se espera la conformación de grupos para facilitar la interiorización de los contenidos, la dinamización de las actividades y la capacidad de trabajar con el otro. Se le asignará unos minutos para poder agruparse. Se espera la participación activa, el debate entre los miembros y el análisis y la reflexión sobre la temática presentada. Objetivos generales. Convertir el aula de química en un espacio de pensamiento. Favorecer la construcción activa del conocimiento químico en relación con el ambiente. Objetivos específicos. Desarrollar en los estudiantes pensamiento crítico a partir del análisis de casos ambientales donde intervienen procesos químicos. Promover el aprendizaje autónomo a través de investigaciones guiadas. Estimular la capacidad de argumentación científica. Relacionar conceptos químicos con problemas reales de la región. Actividad número 1. Mapa de problemáticas ambientales y sus bases químicas. Se les proyectará una serie de fotografías, las mismas mostrarán problemáticas ambientales con mayor trascendencia o difundidas por los medios. En grupos, los estudiantes deberán seleccionar un problema ambiental local e identificar los fenómenos químicos implicados, discutir fuentes de contaminación, reacciones y consecuencias que presentarán en una lluvia de ideas guiada. Actividad número 2. Lectura acompañada y debate. La cátedra suministrará artículos científicos sobre procesos químicos ambientales, de los cuales los grupos deberán seleccionar uno de ellos para su posterior lectura de forma autónoma, con la finalidad de preparar interrogantes sobre la temática elegida. En clase se realizará un debate entre grupos y entre integrantes de un mismo grupo. Cada estudiante deberá fundamentar su postura. Actividad número 3. Proyecto de investigación autónoma. Cada grupo escogerá una temática planteada por el docente, por ejemplo, el análisis de pH en agua de río, y comparar con valores de referencias. A partir de esta se diseñará una pequeña investigación, con hipótesis, recolección de datos y discusión y presentación. Estrategia de evaluación. Se considera acertado que la evaluación se realice a través de exposiciones orales, en las cuales los propios compañeros puedan valorar el trabajo presentado. Este intercambio permitiría ofrecer sugerencias de mejora y al mismo tiempo reconocer conocimientos o perspectivas novedosas que hayan surgido gracias al aporte de otros estudiantes. Asimismo, se destaca la importancia de la autoevaluación, la cual podría llevarse a cabo mediante una ruta de tiempo, donde cada estudiante o grupo de estudiantes registre el proceso de elaboración de su trabajo, identificando aciertos, dificultades y el modo que se logró superar estos últimos. Esta herramienta permitiría reflexionar de manera crítica sobre el propio aprendizaje y fomentar un desarrollo más autónomo y consciente. Conclusión. La propuesta contempla el aula como un espacio vivo,
donde se piensa, el docente crea un ambiente seguro para el aprendizaje en donde todo el aporte suma y sirve para la construcción de conocimientos. Además, por medio de preguntas, el docente guía y facilita al alumno a encontrar las respuestas desde su pensamiento crítico y fundamentado. En este marco, la materia química deja de ser un espacio memorístico y se transforma en un ambiente donde los estudiantes de Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente se apropian activamente de los conceptos para comprender y transformar la realidad ambiental y la importancia de que la adquisición de estas competencias se dé desde el primer año de su carrera e ir perfeccionando a través de su formación académica, logrando que el proceso de aprendizaje y fundamentación sea significativo para el alumno. Propuesta que son María Eugenia Aparicio, la había visto cuando iniciamos el Zoom, Jimena Vanessa Gutiérrez, Valeria del Valle Luna y Ariel Soruco pueden tomar la palabra y compartir la propuesta. Quizás eso sea entonces mejor. Sí, buenos días, profesora. Hola, María Eugenia. ¿Cómo ¿Podrías le va? directamente vos compartir cómo pensaron esta propuesta? Fue difícil elegir una, pero elegí esta porque se trata de una materia que está ubicada en el primer año de la carrera, ¿sí? Que tiene que ver con el núcleo de disciplinas universitarias que se las conoce como las básicas, en este caso química. Te escuchamos, María Eugenia. Bueno, primero agradecerle, acá estamos todo el grupo muy emocionado, apenas escuchamos el audio, nos dimos cuenta que éramos nosotros. Sí, básicamente siguiendo los textos y la bibliografía que usted nos había indicado, más la charla que habíamos tenido con usted la vez pasada, escuchando a nuestros colegas, empezamos a ver que esta construcción del aprendizaje autónomo no tenía que surgir ya en los últimos años, cuando ellos empezaban a hacer sus materias propias de su profesión, sino que tenía que empezar a construirse desde primer año. Empezar a dar esa introducción, esos primeros pasos, y entendemos, justo coincidimos con todo lo que usted inició en esa charla, en donde al alumno le interesa que este conocimiento esté en un contexto que a ellos le va a servir con la actualidad, con la realidad, con lo que se plasma en todos los medios, las repercusiones. Entonces, encaramos el proyecto desde ahí, o sea, desde el conocimiento de la química, pero viendo actividades con respecto a nuestro contexto, ¿no? A nuestra naturaleza, a nuestros recursos naturales, a nuestros ríos, haciendo tanto entre los libros que a veces aparecen de otros lugares, llevándole al alumno a la realidad en la que vive. Bien, y de ahí plantear estas actividades que tenían ese contexto que vos planteás, ¿no? Los problemas de la realidad en la que viven, los problemas que hay en Salta respecto de varias aristas, y acá entran a jugar también el campo de conformación estructural de los temas transversales de los que estuvimos elaborando algunas ideas en la conferencia pasada de la pedagoga Alicia de Alba, ¿no? Exactamente, sí. Planteamos 3 actividades, entre ellas, si bien nosotros vemos conocimientos de pH, o sea, conocimientos químicos específicos, y los llevamos con
las propiedades físico y químicas en el agua del río. Nosotros tenemos un río muy importante que es el río Bermejo, el cual está siendo muy contaminado, muy atacado últimamente, bueno, hace mucho. Entonces es llevarlo a ese contexto de nuestros ríos, y hay un río muy cercano a nuestra ciudad, que es el Río Blanco, que se lo utiliza como basural. Toda la basura de la ciudad va directamente a las aguas del río, y los chicos en sus últimos años, cuando presentan las tesis, trabajan sobre ese tema. Entonces, es empezar a introducirlo desde primer año en lo que respecta la toma de muestra y toda la metodología de una investigación pequeñita, pero ya introduciéndolos a lo que es la investigación. Bueno, justamente uno de los planteos que hacías era también ponernos ya en contacto con futuras prácticas profesionales, ¿no? Y no dejarlas en el ciclo, en el último ciclo, donde, como vos decías, se preocupan los estudiantes por muchas veces hacer estas investigaciones al final de la carrera. Entonces hay un presentarle las prácticas profesionales desde el primer año. Esto además entusiasma a los estudiantes, les permite ponerse en contacto con el campo laboral al que todavía no saben muy bien de qué se trata, ¿sí? No tienen que esperar cumplir con todo el ciclo básico, ¿sí? Digamos, tener asignaturas como química que se reducen a la resolución de problemas que se expresan en un lenguaje matemático, pero que no logran, ¿no? Poner en contacto con los problemas de la profesión, ¿verdad? Y ustedes también, en un momento de la actividad, les proporcionaban artículos científicos del mismo modo que hacían estos dos profesores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que ellos iban a tener a disposición y tenían que seleccionar uno de esos artículos también para emprender una investigación, ¿sí? Una pequeña investigación exploratoria, ustedes la llaman pequeña, con todos los pasos de una investigación, y ahí los enumeran en el audio. Entonces también esto es interesante porque lo ponen a estos estudiantes, a estas estudiantes en contacto con una práctica muy habitual, ¿sí? En ingenieros en recursos naturales y medio ambiente, que es investigar, ¿sí? Investigar las condiciones del medio. ¿No? También nombran otra cuestión, y es que ponen en juego también los impactos que la profesión puede tener en el medio ambiente, ¿sí? Por lo tanto, realmente es una propuesta que abarca no solo los contenidos que ya venimos desarrollando, mejor dicho, los temas que ya venimos desarrollando, porque bueno, el curso tiene unos contenidos mínimos en el plan de estudio y configura que yo reelaboro como temas, y que pudo avanzar a partir de la experiencia docente, de la experiencia en investigación y en extensión, que ustedes también nombran estas tareas de extensión en el medio, pueden elaborar propuestas que realmente atiendan no solo a los procesos de aprendizaje de los estudiantes, sino a ligar los intereses que ellos tienen por conocer de qué trata su carrera. ¿No? Así que, bueno, me parece una propuesta muy interesante, lo mismo que
las otras, pues todas tienen realmente un nivel de avance muy superior a las temáticas que estuvimos profundizando hasta ahora. ¿Por qué? Porque ustedes son docentes universitarios. Acá estamos entre colegas, entonces, así como arrancamos pensando cómo nos fuimos haciendo docentes universitarios, la convocatoria cuando se están formando, que necesitan algunas otras herramientas, incluso para volver y revisar sus propias prácticas, me podría incluir yo también, ¿no? Desde ya, porque yo me voy a la vez en cada núcleo temático revisando mis propuestas para poder pensar las propuestas para el núcleo siguiente. Por eso es que yo no armo el curso antes que el curso se inicie, porque no conozco a las y los colegas, a sus experiencias, etcétera. Entonces, esto es fundamental. Habíamos leído en más de una bibliografía que los docentes no cambiamos nuestras prácticas por realizar un curso, ¿no? Lo plantea Díaz Farrega en uno de los capítulos que ustedes tuvieron como bibliografía obligatoria. Se necesita siempre de un acompañamiento y tender lazos con las prácticas que ya vienen desarrollando. En este sentido, entonces, volvemos a la presentación porque hay un concepto que construyó Lee Schulman que lo denominó conocimiento pedagógico de contenido y que me parece importante de tener en cuenta. Voy a volver a compartir la presentación. Desarrollo esto. Conocimiento pedagógico de contenido. Este pedagogo se desempeñó en varias universidades de Estados Unidos y desarrolló este concepto que también lo encuentro de algún modo en muchas de las narrativas de ustedes cuando se piensan en cómo se hicieron docentes universitarios. Desde ya todos plantean la importancia de algún modo dominar en profundidad los contenidos de la asignatura, seminario, taller, que sería el conocimiento del contenido. Pero todos, de un modo u otro, dicen que a poco de empezar se dieron cuenta que no alcanzaba con saber el qué enseñar, sino el cómo enseñar. Y ahí entonces Lee Schulman plantea que un docente con experiencia no solamente tiene un conocimiento del contenido, sino también tiene un conocimiento didáctico general, ¿no es cierto?, acerca de principios y estrategias y de enseñanza y organización de la clase, ¿no?, que hace a la asignatura, pero que también trascienden el ámbito de la asignatura. También tienen que tener un conocimiento del currículo, lo que en las universidades nosotros llamamos plan de estudio, ¿sí? Porque también es una herramienta para su oficio docente, porque conocer el plan de estudios nos permite establecer relaciones verticales y horizontales, pensar en propuestas interdisciplinarias. Pero también, junto a esto, todo esto se traduce en un conocimiento didáctico del contenido, que es una amalgama, dice, entre el conocimiento del contenido y la pedagogía, ¿sí? En cómo se constituye esta amalgama, que es una forma propia que tiene
cada profesor y profesora de comprensión profesional de su campo de estudio. También tiene que tener en cuenta el conocimiento de los alumnos y de sus características, el conocimiento de los contextos educativos, ¿sí? Es decir, que abarca no solamente la clase, sino la gestión, la financiación, como también el carácter de las comunidades y su cultura. Esto que lo vimos en la propuesta de este grupo para la asignatura de química en la ingeniería en recursos naturales y medio ambiente. Y un conocimiento de las finalidades y de los valores educativos. Esto también aparecía en la narrativa de José cuando planteaba que se integra la cognición y lo emocional, ¿sí? Y que además dice, al finalizar la jornada, siento que la docencia es una tarea maravillosa y estar frente a un aula es un privilegio, ¿sí? Finalmente quiero compartir con ustedes, y después ya pasamos a las preguntas, un fragmento de un artículo que escribí con una de mis compañeras, Alejandra Nicolino, en el que estábamos compartiendo en aquellas jornadas una propuesta de extensión en la que llevamos adelante una propuesta para el análisis reflexivo y construcción de propuestas didácticas colaborativas desde la universidad y con profesoras y profesores de didáctica general de los institutos superiores de formación docente de la zona, ¿sí? Y en esta ponencia, que luego pasó a ser un artículo, planteábamos que estamos en un momento en el cual el funcionamiento algorítmico pretende emular el pensamiento en clave individual. Sin embargo, nosotras apostamos al pensamiento colectivo, porque entendemos que pensamos con otros, otras, otros y participamos en el pensamiento. Recupero lo que uno de los colegas preguntó el otro día acerca de las cogniciones distribuidas y el papel que tienen en la educación. En aquel momento yo lo respondí en torno a los aprendizajes de los estudiantes, pero también acá lo tomamos como parte de constituir un grupo horizontal entre profesoras y profesores de la universidad y de los institutos de formación docente. En términos de Kohl y Engström, las cogniciones están culturalmente mediadas como parte de un sistema de actividad compuesto por la cultura, la comunidad, las herramientas y los símbolos, por lo que afirman que las cogniciones están distribuidas. Y acá lo estoy pensando para enlazarlo con lo que ustedes plantean acerca de sus aprendizajes en los equipos de cátedra. Es decir, que aprendemos de este modo también los docentes cuando estamos siendo parte de un equipo de cátedra que piensa juntos, que es colaborativo, ¿sí?
Bien, dejamos entonces acá y pasamos a las preguntas, ¿les parece? Muchas gracias, profe. Sumamente interesante escucharte y también escuchar a los estudiantes a través de las producciones que han realizado. Esta vez tenemos solo dos cuestiones a resaltar que se fueron compartiendo en el canal de YouTube, que tienen que ver sobre la importancia del aprendizaje significativo en los procesos de enseñanza y un poco va a la pregunta de cuáles a tu criterio consideras que son tareas auténticas que pueden colaborar en relación a este aprendizaje. Bueno, las tareas auténticas son las tareas, ¿sí? Que van a después, una vez graduados, desarrollar en sus prácticas profesionales, ¿sí? Por eso pensar en tanto puede ser a través del aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, a su vez incluyendo la interdisciplinariedad, como lo traía de la última investigación de Ken Bain, el estudio de casos, ¿sí? Esta propuesta que hizo uno de los grupos de la Facultad Regional de Orán, como las demás, que ahora no podemos analizarlas, ¿sí? Es decir, tenemos que llevar a las aulas propuestas de enseñanza que estén vinculadas con las futuras prácticas profesionales. Y cuando hablo de futuras prácticas profesionales, me interesa subrayar que no son solo aquellas prácticas que demanda el mercado, a las que sí, obviamente tenemos que responder porque los y las graduadas tienen que insertarse a través de su profesión en los diversos trabajos, sino que también la universidad tiene que ser capaz, como planteé la otra vez, de anticiparse, de ver cuáles son las problemáticas actuales, porque desde ellas pueden emerger nuevas prácticas profesionales acorde a las situaciones y a los contextos en los que nos encontramos. No sé si esto responde a la pregunta, en todo caso que vuelva a escribir en el chat de YouTube. Por eso hoy elegí esta propuesta que hice pasar el audio y dejó de escucharse, pero que por suerte María Eugenia pudo plantear, es realmente una propuesta con muchas tareas auténticas. No llegó a desarrollar todas. Gracias, profe. Si invitamos a los estudiantes que se encuentran en Zoom a realizar alguna pregunta o consulta referente a lo que fue desarrollando la docente, si no, podríamos dar por cerrado este encuentro. Bueno, yo mientras tanto que vayan apareciendo preguntas, les puedo volver a lo que había leído de la narrativa de Lucía Gutiérrez, y ver cómo ella plantea, ¿no? Que desde sus primeras inserciones en la docencia universitaria hasta llegar a tener un puesto remunerado en una cátedra, ¿sí? Y constituirse como docente ya en un cargo de la carrera docente, eh, ella también logró esa amalgama entre las prácticas, dice, de mis antiguos profesores que reemergen como guías, sus maneras de expresarse, la forma en que abrían a la palabra, su habilidad para crear lazos, mantener la motivación de los estudiantes. Esas personas se transformaron en espejos
facilitando la orientación de mis propias decisiones pedagógicas. Y pensando en este conocimiento pedagógico del contenido, quería compartir un fragmento de la narrativa de Beatriz Vega. Beatriz Vega se formó en ciencias de la educación. Uno podría decir, bueno, tiene una formación pedagógica importante, ¿no? Es del campo educativo. Sin embargo, ella plantea que cuando ingresa a la Facultad de Ciencias Naturales, al profesorado de biología, también dice, ingresó a un mundo nuevo. Dice, una de mis funciones principales consistía en diseñar propuestas de trabajos prácticos. Sabía que las materias pedagógicas no les resultaban atractivas a los futuros profesores en biología, y especialmente por la dimensión institucional, sociohistórica, política de la asignatura. La biografía les parecía extensa y alejada a su formación disciplinar. Ese desfasaje me interpelaba. ¿Cómo generar interés? ¿Cómo volver significativo aquello que no parecía propio para ellos? Buscando alternativas, diseñé un proyecto de trabajo de campo articulado con el eje institucional. Elaboré guías que los llevaban a intervenir y observar prácticas en escuelas del nivel secundario. Esa experiencia les resultaba más situada, más vinculada a sus prácticas del campo disciplinar. También me transformó a mí. Aprendí a respetar que sus producciones, aunque sintéticas, no eran menos profundas. Y aprendí a equilibrar mis exposiciones teóricas sin perder la vigilancia epistemológica del campo pedagógico. Un ejercicio necesario para ayudarlo a apropiarse del lenguaje de esta disciplina, ¿no? De la disciplina pedagógica y en este caso específicamente institucional, que no les era natural a los estudiantes del profesorado. Y esto lo tomo específicamente porque pasa en todos los profesorados, ¿no? Hay investigaciones, algunas de ellas que yo dirigí, que muestran que, entre otras cuestiones que estábamos investigando, en principio los y las estudiantes de los profesorados se inscriben porque lo que les atrae es la disciplina. Y hay que hacer todo un esfuerzo, ¿sí? Ponerlo frente a tareas auténticas para que vean si realmente la docencia es lo que los atrae. La docencia sobre la disciplina que les apasiona, pero se han inscrito a un profesorado. Bien. Preguntas de quienes están cursando este seminario. Comentarios también pueden ser, como para cerrar. Chat, Alejandra felicita, bueno, a los colegas por las propuestas realizadas. Bien. Bueno, finalmente, como nosotros cierro entonces con un tema que vamos a profundizar, ¿sí? Por último, quiero compartir. Pasamos a la última en esta.
en esta conferencia para pensar esta cuestión de las cogniciones distribuidas, pero desde otra perspectiva. Miguel Benazayat, en conversaciones con Ariel Penisi, plantea en su libro La inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco, porque lo que plantea es que el cerebro no secreta el pensamiento como lo hace la vesícula cuando secreta bilis. Y acá les pido ayuda también a los médicos y las médicas. Él, Miguel, se formó en medicina en la Universidad de Buenos Aires, pero exiliado en Francia, también después se formó en psicoanálisis y filosofía. Y esto que plantea lo plantea a partir de investigaciones empíricas, ¿sí? Entonces dice, el cerebro no es que puede secretar pensamiento. Y afirma que el cuerpo piensa porque se plantea problemas, aunque no piensa racionalmente cuando actúa, porque si pensara racionalmente mientras actúa, no podría actuar. Plantea que también todo pensamiento es situado, pero no es un pensamiento individual, es un pensamiento situado entre cuerpos que interactúan. Y el pensamiento combinatorio o simbólico es justamente un mix de biología, de cultura, de técnica, ¿sí? Esto creo que es otra investigación que desde otra perspectiva aporta a pensar que el pensamiento es colectivo. Y esto lo tenemos que tener en cuenta con el estudiantado y también en la formación que es permanente, incluso si se dan equipos de cátedra colaborativos. Bueno, ahora sí, si no hay otra pregunta o comentario, podemos dar por cerrada la conferencia, o mejor dicho, este encuentro. No, profe, en este momento no hay otros comentarios, así que vamos a dar por cerrado este espacio, agradeciendo la presencia de cada uno de los que nos están mirando desde el canal de YouTube del CIED y también a los participantes o cursantes de la diplomatura. Y especialmente a usted por haber compartido este espacio, que es la videoconferencia de cierre en relación a la que ya habíamos desarrollado en el encuentro pasado. Así que bueno, muchas gracias y los invitamos a estar atentos a las redes sociales del CIER, tanto en YouTube como en Instagram, que se van a estar publicando las próximas actividades a realizar. Así que bueno, muchas gracias. Yo me Sí. sigo comunicando permanentemente, tanto a través del foro de consultas, mensajes, y están previstas también encuentros por Zoom con aquellos grupos que así lo requieran durante estas 2 semanas que nos quedan de compartir con este lindo grupo este curso 2. Muchas gracias a ustedes.